El mundo de Pokémon se sigue expandiendo cada día más. Es normal que a la gente le gusten unos Pokémon más que otros, y que incluso los que no llegan a ser bien recibidos son catalogados como malos Pokémon. Este tipo de situaciones me ponen a pensar si en verdad hay Pokémon buenos y Pokémon malos. Esa va a ser la respuesta que trataremos de resolver siendo lo más objetivos posible. Así que quédate hasta el final porque te aseguro que la conclusión te sorprenderá. Es normal ver discusiones y peleas en la comunidad sobre qué Pokémon es mejor o peor. Cada persona puede tener sus razones para que le guste un Pokémon o no lo termine odiando. Esto se puede deber a varios factores que iremos mencionando a lo largo del video. Entonces tenemos que resolver esta pregunta: ¿qué hace a un Pokémon malo? Para resolver esta pregunta tomaremos en cuenta dos puntos: el diseño y lo bueno que puede ser un Pokémon en la aventura. El diseño. Lo primero que muchos fans toman en cuenta es el diseño. Hay todo tipo de diseños en el mundo de Pokémon. Hay Pokémon bonitos o tiernos, como podría ser el caso de Pikachu o Eevee. Hay Pokémon imponentes y muy fuertes a la vista, como los pseudo legendarios. Incluso hay Pokémon que son feos a propósito, y eso dependerá de lo que esté inspirado el Pokémon como tal. Un ejemplo de un Pokémon feo entre comillas sería Muk, que está inspirado en desechos tóxicos, o Garbodor, que este está basado en una gran bolsa de basura. Estos Pokémon en general, su objetivo es representar la contaminación y los desechos humanos, y no es como que representar estos conceptos sea muy tierno. Con este tipo de Pokémon hay gente que les pueda parecer desagradables o no gustarles, y solo por eso los catalogan como Pokémon malos. Obviamente que sean feos no los hace ser malos Pokémon. Al final, cada persona tiene sus gustos. Hay gente que hasta incluso no le gustan los Pokémon tiernos o bonitos. Así que esto yo no lo tomaría en cuenta para decir que un Pokémon es mejor que otro. Lo que sí es que en general todos los Pokémon siempre están inspirados en algo, y todos tienen un propósito dentro del lore, ya que pueden ser los Pokémon insignia de algún entrenador o tener un papel importante en la aventura. Pero aunque todos tengan un concepto, hay muchos que pueden ser decepcionantes por no aprovechar el concepto que tiene o que su trasfondo no sea tan complejo. Un ejemplo de esto podría ser Standler. Este Pokémon es muy olvidado, ya que en su diseño solo está basado en un ciervo, y no es como que en un mundo donde existen monstruos y criaturas de fantasía sea muy llamativo un simple ciervo. Además que hay detalles como el de no tener una evolución o preevolución que ayuden a complementar a este Pokémon, y como Standler hay muchos ejemplos que se pueden categorizar como Pokémon desaprovechados o con falta de carisma. Quiero decirles que no porque sea simple significa que sean malos, sino que a la gente no le llama mucho la atención este tipo de Pokémon y pueden terminar siendo muy olvidados. Todos estos argumentos son los que normalmente la gente usa para decir que un Pokémon es malo, pero en sí, los diseños de los Pokémon es un tema más de gustos. Pero en donde ya no tiene que ver tanto el tema del diseño, es el otro punto importante que hay que tomar en cuenta: ¿en qué tan útil es el Pokémon? En Pokémon hay criaturas muy fuertes o muy útiles en un aspecto en particular, pero siempre estará la otra cara de la moneda: los Pokémon que son muy débiles o hasta incluso inutilizables. A muchos jugadores es un punto que influye mucho, ya que dependerá a qué Pokémon vas a llevar a tu equipo. Muchos de los Pokémon más queridos y populares tienen la característica de ser fuertes estadísticamente, pero hasta cierto grado hay Pokémon que pueden ser utilizables a pesar de no tener unas buenas estadísticas, y esto se puede complementar gracias a los ataques que pueda aprender, las habilidades o una buena combinación de tipos. Es muy común que todos los Pokémon sobresalgan en alguno de estos puntos, pero te sorprendería saber que existen Pokémon que son malos en todos estos aspectos. Este caso en particular le pasan a Pokémon como Ledian o Unown, que a pesar de que tienen un concepto o diseño decente, son Pokémon que son un reto llevarlos en la aventura, ya que sus estadísticas son ridículamente bajas o inútiles, sumándole las habilidades y los ataques mediocres que no ayudan mucho. Además, es muy probable que exista otro Pokémon en la región que haga mejor su trabajo, y por
esto, a muchas personas no les gustaría llevar este tipo de Pokémon en su equipo. Muchos de ellos, por este motivo, llegan a ser olvidados o incluso odiados por la comunidad. Afortunadamente, en las últimas entregas, es muy raro ver a un Pokémon inútil en todos los sentidos. Actualmente, la mayoría de los Pokémon tienen alguna utilidad, hasta incluso llegamos a ver más variedad en la escena competitiva. Antes, era más obvio identificar qué Pokémon eran los peores, y no sabemos con exactitud por qué esto sucedía. Tal vez querían darle más protagonismo a los Pokémon más llamativos, pero quién sabe. A pesar de eso, aunque sí existan Pokémon peores que otros, algunos llegan a tener diseños o un origen bastante interesante. Así que, eso no significa que aunque sea muy débil, no sea interesante conocer más de él. Hasta hay gente que no le importa que sean inútiles. Incluso, aunque estos Pokémon no lleguen a ser la mejor opción, hay jugadores que les terminan agarrando cariño. Entonces, analizando todos estos puntos, no hay Pokémon peores o mejores que otros en general. Lo que sí puede haber son Pokémon no tan llamativos en su diseño para el público general y Pokémon que son demasiado inútiles para los combates. Se pueden tomar muchos argumentos para decidir si un Pokémon es malo, pero eso ya depende de cada persona y de la experiencia que haya tenido con cada criatura. En este canal tenemos videos hablando mal de algunos Pokémon. Yo tomo principalmente en cuenta en qué tan aprovechados están en su concepto y mi experiencia usándolos en los videojuegos. Esos son al menos los parámetros que yo tomo para escoger a mis Pokémon favoritos y a los que simplemente no me gustan. Así que cada quien tendrá su razón para decir qué Pokémon le gusta o no. El objetivo de este video es entender que todos los Pokémon tienen un propósito. Hay que respetar los gustos de la gente, ya que todos tienen sus razones para amar o odiar algún Pokémon, y esto se puede debatir, pero siempre de una manera respetuosa. Así que dime, para ti, ¿cuál es el Pokémon que consideras el peor y cuál es el que consideras el mejor?